ustedes han visto en otros cursos, pero que siempre es importante recordar. Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos a comenzar con estos tres términos que lo van repitiendo tal vez durante toda la carrera, pero que son fundamentales para el estudio de la fonética como parte de la lingüística. El primero es el término lenguaje. Desde la escuela estructuralista, es decir, desde los planteamientos de Ferdinand de Saussure, o como ustedes quieran pronunciarlo, no importa, el lenguaje se puede definir como la facultad únicamente humana que permite aprender lenguas. Entonces, vamos a tener desde ese punto de vista el lenguaje ubicado en el hemisferio izquierdo del cerebro y será o es más bien una especie de zona del cerebro que hace posible que nosotros podamos comunicarnos con otras personas a través de las lenguas. Entonces, todo instrumento que permite la comunicación, la transmisión de información entre dos o más seres, recibe el nombre de lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene dos manifestaciones. Una manifestación que es social, que es la que nosotros aprendemos en la casa primero, luego en la comunidad, luego en la escuela, y así a lo largo de nuestras vidas. Y esta manifestación social se llama lengua, porque nosotros aprendemos una lengua en la sociedad. Luego el lenguaje tiene una manifestación individual que se llama habla. Entonces, lengua es lenguaje y habla es lenguaje, porque sin el lenguaje ninguna de estas dos son posibles. Entonces, vuelvo al concepto principal. Lenguaje es una facultad únicamente humana que permite aprender lenguas. Vamos a ver entonces el segundo. Ok. Vamos a ver el segundo. La lengua. Bueno, la lengua podemos definirla como un conjunto de signos lingüísticos que permite que personas de una misma comunidad o que conocen estos signos puedan comunicarse. Entonces, la lengua, como dije antes, es la manifestación social del lenguaje. Pero una definición más exacta, más estricta, es esta segunda, conjunto de signos que permite que personas que conocen estos signos puedan comunicarse. Y esos signos son, por supuesto, los signos lingüísticos. Una lengua es un instrumento de comunicación social, creativo, sistemático y oral. Bueno, es creativo porque las lenguas no se pueden domar. O sea, yo como hablante de español no puedo impedir, yo ni nadie, que la lengua siga una evolución constante. ¿Y por qué evoluciona la lengua? Bueno, porque se habla, porque la gente la habla. Entonces, si no se hablara, no evoluciona, no cambia. Por eso se debe decir que la lengua es creativa, porque vive siempre en constante transformación. Luego, el habla, que es la manifestación individual del lenguaje. ¿Por qué individual? Bueno, porque ninguno de nosotros habla de la misma manera. Ni siquiera nosotros mismos repetimos el mismo sonido de la misma forma, porque el habla es dinámica, es cambiante.
Y bueno, el habla es la puesta en práctica, la utilización real de la lengua en un momento dado por parte de un hablante. Podría decirse que hablar es aplicar concretamente el conocimiento abstracto del sistema lingüístico, porque la lengua es abstracta, es decir, todos los conceptos que nosotros utilizamos al hablar están en nuestra cabeza. Yo no los puedo tocar. Yo sí lo aprendo con la práctica, con la experiencia, pero yo no puedo sacarlos de mi cabeza como arrancarse un pelo, ni tampoco puedo ponerlos en mi cabeza como ponerse una peluca o algo así. O sea, es algo abstracto. Y entonces cuando uno habla, esa abstracción, ese concepto que está en nuestro cerebro, entonces se materializa, se concretiza. Bueno, vamos a continuar. Esto también ustedes lo conocen, los elementos de la comunicación. Tenemos al emisor, el canal, el mensaje, el receptor, el código, el referente. En otros libros, en otros materiales, podemos encontrarlo de una forma distinta o tal vez organizado de otra manera. El hablante el emisor es quien produce el mensaje. El canal es por donde se transmite ese mensaje, un medio físico. Regularmente, cuando nosotros hablamos, el medio es el aire. Por ahí viajan las ondas sonoras. El código es la lengua. El código es el conjunto de elementos, el conjunto de signos que yo tengo en mi cabeza, que yo tengo a mi disposición para transmitir un mensaje. El mensaje, pues, es el contenido, es la información. El receptor es quien lo recibe y es el oyente y en cualquier momento puede convertirse en emisor. El referente, que también nosotros podemos asociarlo mucho al contexto, ¿verdad? Este referente, que repito, podemos asociarlo al contexto, es la realidad que está a nuestro alrededor y los elementos que yo puedo utilizar para asociar las informaciones con la realidad, ¿verdad? Cuando yo hablo de una casa o cuando hablo de un perro, aunque no tenga ese perro ahí, las personas tienen ya un referente en su cabeza porque han tenido algún tipo, seguramente han tenido algún tipo de experiencia con ese perro o con esa casa o con cualquier otra idea que yo esté tratando de transmitir. Entonces, el referente me sirve para conectar lo abstracto con lo concreto. Seguimos. Bueno, estas son las funciones de la comunicación o de la lengua. Mucha gente le llama funciones de la lengua o funciones del lenguaje. Cuando nosotros hablamos, regularmente estamos utilizando 2 o 3 de estas funciones. La primera es la referencial. Y es cuando yo hablo de algo que es real, de algo que está ahí y que yo no puedo, digamos, quitarlo, no puedo borrarlo, no lo puedo inventar tampoco. Entonces, cuando hablamos de función referencial, es cuando nos referimos a una información que es objetiva, porque yo no puedo cambiarla. Y también es una información, digamos, que sirve para realizar algo, para completar una actividad o que simplemente me sirve como conocimiento general del mundo. Luego está la función emotiva, que tiene mucho que ver con la manera como yo me muestro ante mis receptores.
para tratar de convencerlos utilizando de alguna manera mis sentimientos, mis emociones. A veces se utiliza como una estrategia, otras veces es una manifestación natural de las personas, porque cuando yo me siento mal, por cualquier razón, pues voy a utilizar expresiones que de alguna manera se verán un poco, no quiero decir románticas, pero sí emotivas y que pueden llamar la atención de los otros y hacer que los otros sientan cierta pena o cierta lástima o cierta compasión. Vamos a utilizar compasión mejor. Luego está la conativa. En esta función, lo que se hace es, de alguna manera, producir un mensaje que pueda hacer que el receptor reaccione. Puede ser una pregunta, puede ser una solicitud. ¿Me pasas el agua? ¿O me regalas un poco de agua? ¿Me prestas este libro? Entonces, esta es una función conativa porque yo estoy apelando al otro y quiero que el oyente reaccione, que me diga algo, que haga algo por mí, etc. Luego está la función fática. En esta parte, lo que se busca es mantener el canal o cerciorarse de que el canal, está abierto. Cuando uno está hablando por teléfono, sobre todo utiliza la función fática. ¿Me oyes? ¿Me escuchas? Entonces lo que yo busco es que cerciorarme de que el otro me sigue escuchando y de que la comunicación no se ha cortado. La función estética se da sobre todo en la poesía, en la literatura, y acá el referente es el mensaje mismo. Entonces, lo que yo busco es, a través de un lenguaje poético, de alguna manera, construir un mensaje, utilizando figuras literarias, metáforas, comparaciones o cualquier otro tipo de figura literaria. Finalmente está la función metalingüística. En esta función lo que se hace es que yo utilizo la misma lengua para hablar de la lengua. En este caso, yo estoy utilizando la función metalingüística porque yo estoy explicando algo de la lengua con la misma lengua. Otro ejemplo de la función metalingüística son los diccionarios. En un diccionario nosotros encontramos definiciones de términos de la lengua, pero definidos con la misma lengua, porque bueno, no hay otra manera, ¿verdad?, de definirlo. Entonces, la función metalingüística es eso, usar la lengua para hablar de la lengua. Vamos a ver entonces, vamos a continuar ya con esto que es un poco más, no es tan básico como lo anterior, y son los niveles de estudio de la lengua. La lingüística desde su nacimiento ha ido de alguna manera distribuyendo o segmentando diferentes partes de la misma lingüística para que sean estudiados desde una disciplina o subdisciplina más especializada. Entonces, así tenemos la fonética y la fonología, que es lo que vamos a estudiar en este curso, que se encargan de estudiar el sonido. La morfología, que estudia la estructura de las palabras. La sintaxis, que se encarga de analizar la relación de las palabras entre ellas, ¿verdad?, entre sí, sobre todo cuando están dentro de un mensaje, de una oración, de un discurso, etc. La semántica, que estudia entonces el significado de las palabras. La lexicología, que al igual que la semántica, estudian el significado, pero la lexicología sobre todo se encarga de la lista de palabras que nosotros conocemos y que nosotros tenemos dentro de nuestro idioma. La lexicología, junto con la lexicografía, se encargan
también de la elaboración de los diccionarios. Luego está la pragmática, que estudia la relación que existe entre el mensaje, el contexto y el enunciador. O sea, cómo yo, como enunciador, construyo un mensaje en una situación determinada, tomando en cuenta todo lo que incluye esa situación. O sea, a quién se lo digo, cuándo se lo digo, dónde se lo digo, por qué se lo digo, la reacción que puede tener esa persona, toda esa parte. Entonces, la pragmática estudia el discurso en un contexto determinado. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ya a entrar a lo que realmente es, digamos, la razón de ser de este curso y de esta reunión. La fonética y la fonología. Miren, hay diferencias entre fonética y entre fonología. No es lo mismo. Ambas estudian el sonido, pero lo estudian desde un punto de vista diferente. La fonética estudia el sonido, pero el aspecto o los aspectos materiales, del sonido. La fonética se encarga de analizar la manera como un hablante produce sonido y cómo un hablante percibe el sonido. Es decir, que tiene mucho que ver con la parte fisiológica, porque en fonética nosotros vamos a ver sobre todo los órganos articulatorios, vamos a ver también el aparato receptor, el oído, ¿verdad? Y cómo funcionan estos dos para que el sonido sea, primero, producido y segundo, captado. Luego, la fonología, que estudia el sonido, pero estudia cómo funciona el sonido dentro de una lengua. O sea, cómo un fonema dentro de una lengua, dentro de una palabra, ayuda a que esa palabra tenga significado. Entonces, podemos decir así, de manera general, que la fonética estudia cómo se produce y cómo se percibe el sonido, y la fonología estudia cómo funciona el sonido dentro de una lengua. Bueno, la fonética tiene varias ramas. Tenemos la fonética articulatoria, que se ocupa de estudiar la producción del sonido lingüístico. La fonética acústica, que estudia la composición de las ondas sonoras. Y la fonética auditiva, que estudia el proceso de percepción de esta onda acústica. Entonces, fíjense, la articulatoria, cómo yo cuando hablo, por qué yo y cómo cuando abro y cierro la boca produzco o puedo producir un sonido. Entonces ya la acústica es cómo ese sonido viaja y cómo llega hasta nuestro órgano receptor. Y la auditiva, cómo nosotros recibimos el sonido y lo llevamos al cerebro y entonces ahí lo decodificamos y podemos responder a ese sonido. También, a ver, otras ramas, tenemos la fonética combinatoria, que estudia las modificaciones que experimentan los sonidos cuando se combinan unos con otros para formar unidades mayores, como son los morfemas, las palabras y las oraciones. A esta también se le llama fonosintaxis. También la fonética histórica, que se encarga de describir los cambios que a través del tiempo han alterado el sistema de sonidos de una lengua. Luego, la fonética geográfica, que describe las modalidades de pronunciación de los sonidos de una lengua según las regiones donde se habla. Fíjense que estas dos últimas, de alguna manera,
salen del aparato fonador, salen del oído, o sea que se concentran más en ver ya en el contexto, en las comunidades, cómo las personas producen esos sonidos, por qué ciertos sonidos fueron cambiando, etcétera. O sea que es una fonética, la historia y la geográfica, más de campo, porque las anteriores son más de laboratorio. Bien, hablemos un poco entonces del aparato fonador. Bueno, el aparato fonador es un conjunto de órganos o es el conjunto de órganos que nos permite la producción, la articulación de sonidos lingüísticos. Entonces, aquí en este aparato fonador vamos a ver diferentes órganos desde el diafragma hasta los dientes que funcionan, que se combinan para que nosotros podamos hablar. Un asunto maravilloso, porque de alguna manera muchos teóricos dicen que que el ser humano, que la boca, que el aparato fonador no fue diseñado para hablar realmente, que desde su origen su misión no era hablar. Y si nosotros nos damos cuenta, todos los órganos que participan del aparato fonador tienen otras funciones, como los pulmones, como la lengua, como los dientes. Tienen otras funciones, pero la evolución del hombre, ¿verdad?, lo ha llevado a que también sirvan para la articulación de sonidos. Miren, el aparato fonador está compuesto por 3 cavidades. Tenemos la cavidad infraglótica, que contiene los órganos de la respiración, el diafragma, los pulmones, los bronquios y la tráquea. Luego está la cavidad faríngea, en donde está el cricoides, el tiroides, que también es llamado bocado de Adán o nuez, y los 2 aritenoides. Más abajo, o no, más arriba, están entonces las cavidades supraglóticas, en donde está la faringe, la boca y las fosas nasales. Entonces, miren acá este dibujito del aparato fonador. Acá arriba, acá tenemos, bueno, soy malo dibujando. Aquí tenemos las cavidades supraglóticas, las fosas nasales, ¿verdad? La cavidad bucal, la boca, la faringe. Luego, ahí mismo empieza la cavidad laríngea o glótica, también le llaman glótica, cavidad laríngea o glótica. Y bueno, tenemos ahí la laringe sobre todo y el sistema vocal. Más abajo entonces ya tenemos las cavidades infraglóticas, los bronquios acá, los pulmones, ¿verdad? Estas dos partes. Y debajo el diafragma. Entonces, este es un bosquejo del aparato fonador. Muy bien. Bien, aquí hay otro. Podemos ver otro. Ubicación actual es Amina del Cascún 24 a 16, Santo Domingo 10. Ok, vamos a borrar esto. Aquí hay otro. Fíjense, este tiene mayores detalles y se puede
se puede tal vez observar un poquito mejor. Tenemos la nariz, las fosas nasales. Tenemos acá la boca y todos los demás órganos. El diafragma, que está aquí abajo. Aquí en este se puede ver mejor. Los pulmones. Y así la cavidad laringea en esta parte. Muy bien. Luego ustedes podrán observarlo en otros materiales con mayores detalles. Ok, bueno, ahí está. Entonces, me borraré esto. Muy bien. Bueno, entonces si hay alguna pregunta, porque yo he hablado demasiado ya. Javier, adelante. Buenas tardes. Me surgió una curiosidad. Yo estaba hablando de el lenguaje y la lengua, y al escuchar su definición sobre la lengua, me surgió la curiosidad de cómo usted definiría o explicaría la diferencia entre la lengua y el idioma. Gracias. Ok. Bueno, el idioma, para mí, de alguna manera es un término que puede utilizarse como sinónimo de lengua. Sin embargo, dentro de la lingüística, yo no he leído, bueno, creo que sí, una vez en un libro de lingüística leí la palabra idioma, pero en los demás y en estos que estoy consultando para esta clase y que ustedes van a leer también, no he leído la palabra idioma, siempre es lengua. Entonces, de alguna manera, yo considero que la diferencia entre lengua e idiomas es básicamente el asunto de que la lengua es un término más discreto, es un término más de lingüística, y el idioma, de alguna manera, es un término más general, más popular. Pero un idioma, bueno, también podríamos decir que el término lengua se utiliza sobre todo, los lingüistas lo utilizan para referirse a cualquier idioma. O sea, yo digo, bueno, yo estoy estudiando la lengua inglesa o estoy estudiando una lengua. Ya nosotros sabemos que es un idioma, que es una lengua que se habla en un país, porque tal vez la definición de idioma será esa, lengua que se habla en un país. Y de alguna manera considero que por ahí va la diferencia entre lengua e idioma. El idioma es más popular, más general, la lengua es un término más específico, más discreto de la lingüística. No sé, podría luego investigar más, pero así las ideas a priori que tengo sobre esto es eso. Muy bien. Si hay alguna otra duda o pregunta. Bueno, Lucero pregunta por la diapositiva. Yo voy a... Miren, este material de donde yo saqué las informaciones de la diapositiva ya está colgado en la plataforma y ustedes deben leerlo. De todos modos, yo voy a tratar de subir el video para que las personas que no pudieron conectarse a tiempo lo puedan ver desde el principio. Pero en el principio lo que hablamos de ideas generales de lingüística y ya luego entramos en informaciones más de informaciones más particulares de la fonética y la fonología.
Bien, que ¿alguna otra duda o pregunta, chicos, chicas? No. Bueno, hay un foro, me pregunta Leandri, y bueno, el foro es, entra al foro, lee lo que te estoy pidiendo, es una pregunta y hay especificaciones, ¿verdad?, de cómo responder a esa pregunta. Leen la pregunta y la responden. Entonces, bueno, podemos ver el foro de un pronto. A ver, vamos a mirarlo rápidamente. El foro está aquí abajo, está aquí. Entonces, déjame ver, porque no me permite. Ajá, ok. El foro, ahí está. Si entramos, el foro nos pide lo siguiente. Responde la pregunta: ¿por qué es importante el estudio de la fonética y la fonología para los docentes? Tu respuesta debe estar redactada en un párrafo de 3 o más oraciones. Recuerda cuidar que tu texto no presente errores de coherencia, de cohesión u ortográficos. Ahí está. Ahí está. Entonces, déjame ver. Aquí, miren, esta primera lectura y esta segunda lectura son la tarea. O sea, tenemos ya, yo le hice un recuento general de lo que se trabaja en esos dos materiales, pero yo necesito que ustedes lean esos textos y complementen lo que yo dije, ustedes lo complementen, porque muchísimas cosas se quedaron que son importantes. Entonces debemos leer esos dos materiales, ir tomando notas, ir haciendo digital o en el cuaderno, como ustedes quieran. Vamos tomando notas de esas informaciones. Y también, después que se lea, es bueno que vean estos dos videitos. Aquí es casi lo mismo en estos dos videos, pero son informaciones para complementar. Para complementar. Entonces, estos materiales didácticos representan nuestra tarea de esta semana y el foro que está aquí abajo. Esto hay que leerlo, hay que estudiarlo bien para poder avanzar, porque esta asignatura es muy teórica y para nosotros poder llegar a la parte práctica y, bueno, avanzar bien todo el curso, tenemos que ir leyendo todos estos materiales teóricos, tomar las notas necesarias y, bueno, seguir hacia adelante porque pues para la próxima, déjame ver, ustedes no lo verán. Bueno, sí, para la próxima nosotros vamos a hacer un quiz para la semana 2. Entonces necesitamos tener bien claros los conceptos que yo expliqué en la presentación y también que ustedes van a complementar en la lectura de estos materiales. Ya está todo ahí planificado, lo de la segunda semana, pero todavía ustedes no lo ven porque quiero que se concentren en estos materiales de lectura, lectura 1, lectura 2, más estos materiales complementarios de aquí abajo y en el foro. Muy bien.